Bienvenida o bienvenido a esta exploración de noticias recientes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en todas partes, la inteligencia artificial. Tenemos un conjunto de fuentes que nos llevan desde avances médicos, que suenan muy prometedores, hasta dilemas éticos bastante inesperados. Y también robots de compañía, nuevas ciberamenazas, incluso la defensa de la propia ciencia. Es como una foto, ¿no?, de cómo la IA se está metiendo en casi todo. Exacto. Y lo que vamos a ver es la velocidad, la velocidad increíble con la que todo esto evoluciona y las ondas que genera. Vamos a tocar herramientas que podrían cambiar diagnósticos, sí, pero también los debates éticos y los problemas de seguridad que surgen casi a la vez. Así que vamos a analizar un poco qué nos cuentan estas noticias sobre este panorama tan complejo. Pues venga, entremos en materia. Empezamos con algo que suena casi a ciencia ficción, pero que ya se está investigando en el hospital Mount Sinai. Han desarrollado una IA, que es capaz de predecir con más finura la probabilidad de que ciertas mutaciones genéticas raras lleguen a causar una enfermedad. O sea, ir más allá del simple tienes la mutación o no la tienes, no. Justo. Aquí el concepto clave es lo que en genética se llama penetrancia. A ver, no todas las mutaciones genéticas que se asocian a una enfermedad acaban, manifestándose. Algunas penetran, sí, causan la enfermedad, pero otras no, o lo hacen de forma más leve, más suave. Y lo que hace esta IA es combinar aprendizaje automático con millones de historiales médicos electrónicos anónimos y resultados de análisis de sangre rutinarios. Cosas como el colesterol, hemogramas, función renal, análisis que ya se miden habitualmente. Y con todo eso, calcula una puntuación específica para cada mutación. La llaman penetrancia ML y va de 0 a 1. A ver si lo he entendido bien. O sea, que en lugar de esa incertidumbre de tener una mutación que te dicen de riesgo, pero sin saber cuánto riesgo real, esta puntuación te daría una probabilidad mucho más ajustada, más personalizada, basada en cómo se han comportado mutaciones parecidas en muchísima gente real. Suena muy potente, sí, pero ¿qué resultados concretos ha dado? ¿Funciona? Pues mira, entrenaron los modelos usando datos de más de 1 millón de historiales para 10 enfermedades comunes, una base de datos enorme. Y después probaron estos modelos en personas que ya se sabía que tenían variantes genéticas raras, muy concretas. Consiguieron generar estas puntuaciones de penetrancia para más de 1.600 variantes raras. Y aquí viene lo interesante. Los resultados fueron bastante reveladores. Algunas variantes que hasta ahora estaban catalogadas como de significado incierto porque no había datos suficientes, pues mostraron en este análisis señales claras de estar asociadas a la enfermedad. Y al revés también. Otras variantes que se creían peligrosas, pues resulta que mostraron tener un impacto mínimo cuando se miraban los datos del mundo real a gran escala. Es fascinante, la verdad. Es como pasar de una foto borrosa del riesgo genético a una mucho más nítida. Pero, llevándolo a la práctica, ¿cómo podría un médico usar esta puntuación? ¿No hay riesgo de fiarse demasiado del número y olvidarnos de otros factores del paciente? Es una pregunta excelente y es crucial recalcar esto. Se plantea como una herramienta de apoyo, no como un sustituto del juicio clínico del médico. Nunca. Imagina un paciente con una variante rara asociada al síndrome de Lynch, que sabemos que aumenta el riesgo de ciertos cánceres. Si esa variante específica obtiene una puntuación de penetrancia ML alta, pues podría dar más argumentos al médico para recomendar, por ejemplo, empezar las colonoscopias antes o hacerlas más a menudo. Entiendo. Por el contrario, si la puntuación es muy baja, quizás se podría tranquilizar al paciente y evitar pruebas o tratamientos preventivos innecesarios, que también tienen sus riesgos y sus costes. El objetivo es precisamente integrar esta información en el cuadro clínico completo. No es solo el número. Vale. Ya están planeando expandir el modelo a más enfermedades y a poblaciones más diversas para asegurar que los resultados sean equitativos para todos. La meta final es sacar mucho más partido a las pruebas genéticas que ya se hacen, que no se queden solo en un sí o un no. Muy interesante. Y la publicación es de Science, ¿verdad? Eso le da bastante peso. Sí, es una publicación de alto impacto. Bueno, pues de la precisión genética pasamos a algo mucho más cotidiano, podríamos decir, pero que también ha generado bastante revuelo ético. Hablamos de la voz de los anuncios en los trenes de Escocia. Resulta que ScotRail, la compañía ferroviaria, ha tenido que apagar la voz de su asistente virtual, una IA llamada Iona.
Efectivamente. El escándalo saltó cuando Gay-Ann Potter, que es una actriz de doblaje y locutora escocesa muy conocida allí, denunció que la voz de Iona se había creado usando grabaciones de su propia voz, pero sin que ella hubiera dado permiso para ese uso específico. Vaya. Ella se había grabado su voz en 2021 para una empresa tecnológica sueca, Reed Speaker, que se dedica a estas cosas de voces sintéticas, pero ella insiste, y parece bastante firme, en que ese contrato no cubría generar una voz de IA para los anuncios de los trenes escoceses. Y lo más fuerte, por lo que leí, es que dice que se enteró por la prensa. Utilizó una palabra muy dura. Dijo sentirse violada al oír su voz sintética en ese contexto sin su consentimiento. Es impactante. Refleja hasta qué punto la voz es parte de nuestra identidad, ¿no? Totalmente. Es una reacción muy visceral que muestra la conexión personal que tenemos con nuestra voz. ScotRail al principio intentó un poco, lavarse las manos, ¿no? Dijo que el problema era de Reed Speaker, la empresa tecnológica. Sí, lo típico. Pero claro, la presión creció. Recibieron 78 quejas formales del público, que no son pocas, y figuras políticas importantes, como la secretaria de Transporte del gobierno escocés, Fiona Hyslop, expresaron públicamente su preocupación. Se hizo un tema político. Claro. Al final, ScotRail y Transport Scotland, que es la entidad pública que gestiona el transporte, han tenido que rectificar. Están buscando una voz alternativa. Y el sindicato de Potter, Equity, que representa a muchos artistas, la apoya totalmente, claro. Y ha aprovechado para señalar la preocupación generalizada que hay en el sector por cómo se está usando la IA para clonar voces sin el debido consentimiento o sin una compensación justa. Es un tema candente. ¿Y Reed Speaker qué dice? Reed Speaker, por su lado, mantiene que todo fue legal y ético y que pagaron a Potter por el trabajo original, que tenían derecho a usarlo así. Es el típico choque de interpretaciones contractuales y éticas en un campo nuevo. Este caso ilustra perfectamente los nuevos frentes legales y éticos que abre la IA generativa. Estamos hablando de derechos de autor sobre la voz, que significa el consentimiento informado cuando tu voz puede ser replicada digitalmente de formas que ni imaginas. ¿Cómo tratamos los datos biométricos como la voz? Desde luego, es un lío con muchas capas. Y fíjate qué curioso el contraste. De una voz sintética que causa problemas éticos, pasamos a una IA diseñada precisamente para lo contrario, para crear un vínculo. Un amigo robot. La marca japonesa Sharp va a lanzar Poketomo, un robotito con forma de suricato que usa IA para, según dicen ellos, combatir la soledad. Especialmente en mujeres jóvenes parece ser su público objetivo. Poketomo, sí. Es un dispositivo bastante pequeño, menos de 13 centímetros, con forma de suricato así como estilizado, mono. Tiene luces en el vientre que cambian de color, mueve la cabeza, hace gestos básicos para simular emociones, lo típico en estos robots. Y lo central es que usa una IA propia, desarrollada por Sharp, para conversar con la persona, recordar conversaciones pasadas. Y aquí está la clave de su marketing, supuestamente detectar el estado emocional del usuario para ofrecer palabras de apoyo o ánimo. Un suricato empático de bolsillo. Me llama la atención eso de que se sincroniza con una app del móvil, como para mantener viva la relación aunque no tengas el robot físico delante. Incluso han sacado un manga, un cómic japonés, para promocionarlo, con la típica historia de la oficinista joven y sola que encuentra consuelo hablando con su Poketomo. Suena un poco raro, ¿no? Exacto. Particular, sí. Sharp está invirtiendo mucho en este concepto de IA empática. Lo venden como un compañero adorable que te escucha y aprende sobre ti. Pero claro, aquí surge la gran pregunta, la de siempre con estas cosas. ¿Puede esta calidez programada, esta empatía simulada y estilizada aliviar de verdad la soledad profunda? Exacto. ¿O se queda en una interacción superficial que en el fondo podría incluso acentuar la sensación de aislamiento si empieza a sustituir relaciones humanas reales? Es el riesgo. Hay que decir en su favor que no intentan hacerlo pasar por humano, no engañan en eso, lo cual es un punto importante éticamente. Vale. Pero sí nos obliga a preguntarnos por los límites de la tecnología para cubrir necesidades emocionales y sociales. Y si esta es la dirección más saludable a largo plazo, quizás estemos ante el embrión de una nueva generación de mascotas digitales, pero con una capa de interacción emocional más sofisticada o al menos que lo aparenta.
Es un tema que da para pensar, desde luego. Y bueno, como suele pasar con la tecnología, también tiene su lado oscuro. Siempre hay un lado oscuro. La empresa de ciberseguridad ESET acaba de descubrir lo que parece ser el primer ransomware, este tipo de software malicioso que te secuestra los archivos y pide rescate, pues el primer ransomware que utiliza inteligencia artificial directamente en su ataque. Lo han bautizado como PromptMock. Sí, y este es un desarrollo que preocupa, y preocupa bastante a los expertos en seguridad. PromptLock hace algo ingenioso, pero peligroso. Utiliza un modelo de lenguaje grande, un LLM, de estos sistemas de IA capaces de generar texto y código de forma muy avanzada, que es de código abierto, el GPT-SS.20b de OpenAI. Pero lo crucial, lo realmente nuevo, es que lo ejecuta localmente en el ordenador de la víctima. Usa una interfaz llamada Oyama que básicamente permite usar estos modelos sin conectarse a la nube, offline. Ah, ¿y para qué hace eso? Pues para generar código malicioso, en concreto scripts en lenguaje Lua, sobre la marcha. Dinámicamente. Espera. ¿Genera el código malicioso en el propio ordenador que está atacando? ¿Qué tipo de código? ¿Y por qué Lua específicamente? Pueden hacer varias cosas. Rastrear los archivos del sistema, buscar tipos específicos de documentos como .docx, .pdf, buscando información valiosa. Luego copian esos datos seleccionados para robarlos y, por supuesto, los cifran para exigir el rescate, lo clásico del ransomware. Además, está diseñado para funcionar en Windows, Mac y Linux, bastante versátil. Y Lua, es un lenguaje de scripting elegido probablemente por ser ligero, rápido y relativamente fácil de generar para una IA, sin que el código sea excesivamente complejo. Es práctico para esto. Parece que también tenía prevista una función para destruir datos directamente, aunque ESET indica que esa parte, por suerte, no parece estar activa todavía. Entiendo la mecánica, pero ¿cuál es la ventaja real para los atacantes de usar una IA para generar estos scripts localmente? ¿No podrían simplemente incluir el código malicioso ya hecho en el propio malware, como siempre? Ahí está la clave de por qué esto es un salto cualitativo. La ventaja principal reside en la naturaleza no determinista, como la llaman, de los LLMs. Cada vez que PromptLock le pide a la IA local que genere un script, aunque sea para la misma tarea, por ejemplo, busca todos los archivos .jpg, el código resultante es ligeramente diferente. ¿Cómo que diferente? Pues cambian nombres de variables, la estructura puede variar un poquito, el orden de algunas operaciones, pequeños cambios, pero suficientes. Es como si cada copia del ataque fuera única, hecha a medida en ese momento. Ya veo. Y esto, claro, hace que sea muchísimo más difícil detectarlo para las herramientas de seguridad tradicionales. Estas suelen basarse en buscar firmas, que son patrones de código conocidos asociados a malware, o en heurísticas que son como reglas generales para detectar comportamientos sospechosos. Claro, si el código cambia siempre. Exacto. Si el código cambia constantemente, las firmas no sirven de nada y las heurísticas pueden fallar más fácilmente. Además, al ejecutarse todo localmente, en el ordenador de la víctima, no hay llamadas a servidores externos de OpenAI o similares que pudieran detectar y bloquear la actividad maliciosa desde fuera. Es una forma muy eficaz de crear malware polimórfico, que cambia de forma de manera automática, y así evadir las defensas. Vaya, o sea que la misma tecnología que puede ayudar a diagnosticar enfermedades o a crear compañeros virtuales ya se está usando activamente para hacer los ciberataques más sigilosos, más difíciles de parar. Asusta un poco pensar en cómo puede evolucionar esto, ¿eh? Definitivamente. Marca una nueva etapa en la carrera armamentística entre atacantes y defensores en ciberseguridad. Están explotando la capacidad generativa y la flexibilidad de la IA para fines delictivos. Es un frente nuevo que va a requerir nuevas estrategias de defensa, sin duda. Pero bueno, para no quedarnos solo con el mal sabor de boca, terminamos con una IA diseñada justamente para lo contrario, para proteger algo tan importante como la integridad de la investigación científica. Se trata de una herramienta para detectar las llamadas revistas científicas depredadoras. Así es, un equipo liderado por Daniel Lacuñero, que es profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Boulder, en Colorado, ha desarrollado una IA para identificar estas publicaciones fraudulentas. Y es un problema serio, bastante extendido.
Estas supuestas revistas se aprovechan sobre todo de investigadores que están empezando o de países con menos recursos económicos para investigación. Les contactan ofreciendo publicar su trabajo muy rápido a cambio de pagar unas tasas que a veces son cientos o incluso miles de dólares. ¿Y la trampa es? La trampa es que lo hacen sin ofrecer una revisión por pares seria y rigurosa o directamente sin ninguna revisión. Publican cualquier cosa si pagas. Es un negocio que daña la credibilidad de la ciencia, claro. Además, como dice Acuña, es como el juego del topo. Les cierran una y abren otra con otro nombre, casi al día siguiente. Es muy difícil seguirles la pista manualmente. Un fraude en toda regla que ensucia el sistema. ¿Y cómo funciona esta IA guardiana? ¿Qué busca exactamente para detectar a los impostores? Pues la entrenaron con un conjunto de datos de referencia fiable, unas 15.000 revistas consideradas legítimas, porque están incluidas en el DOAJ, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Es un directorio con criterios de admisión bastante estrictos. La IA aprendió a reconocer las características de estas revistas serias y, por contraste, claro, a identificar las señales de alarma típicas de las depredadoras. ¿Cómo cuáles? Pues mala calidad de la redacción en sus páginas web o en los emails que mandan, promesas exageradas sobre la rapidez de publicación o el impacto que va a tener el artículo, también índices de autocita muy altos, la propia revista se cita muchísimo a sí misma para inflar sus métricas, o falta de transparencia sobre quiénes son los editores o cómo es realmente el proceso de revisión. Señales de alerta, vamos. Exacto. En una prueba piloto que hicieron, la IA marcó unas 1.400 revistas como sospechosas. Luego un grupo de expertos humanos revisó esa lista y confirmó las sospechas para unas 1.000 de ellas. Oye, pues no está mal. Una tasa de acierto bastante alta. Pero la idea es que esta IA reemplace el trabajo de los bibliotecarios o de los expertos que actualmente intentan identificar estas revistas, o podría equivocarse y señalar injustamente a una revista que es nueva o pequeña pero legítima. Siempre está ese riesgo, ¿no? Es una preocupación muy válida, sí. Y Acuña insiste mucho en esto. No se trata de reemplazar a los humanos, para nada. Él lo describe como un ayudante o como un cortafuegos para la ciencia. Una herramienta para hacer un primer filtrado rápido y a gran escala, algo que para un humano sería increíblemente laborioso, imposible casi. Pero la decisión final sobre si una revista es realmente depredadora debe seguir siendo humana, siempre, tras un análisis más detallado. Entendido. Es especialmente útil ahora que la revisión por pares tradicional está bajo mucha presión y existe el riesgo de que se intente usar IA también para generar artículos falsos o para engañar a sistemas de revisión automatizados. Esta herramienta ayuda a proteger un ecosistema editorial académico que Acuña considera frágil. Y me gusta una analogía que usa él. Dice que deberíamos tratar la ciencia como tratamos el software. Sabemos que habrá fallos, habrá bugs, habrá vulnerabilidades, pero tenemos que esperar y trabajar constantemente en encontrar soluciones y parches para esos fallos. Es una buena forma de verlo, sí. Pues sí que ha sido un recorrido variado por el universo IA de hoy, ¿eh? Hemos ido desde la promesa de afinar diagnósticos genéticos, algo muy técnico, hasta la maraña ética de las voces sintéticas en el transporte público. Hemos visto robots diseñados para dar compañía, el nacimiento de ransomware más evasivo gracias a la IA y finalmente IA usada para defender la propia ciencia. Queda claro que es una tecnología increíblemente versátil, capaz de lo mejor y también de lo peor. Sin duda. Lo que hemos visto hoy es un reflejo perfecto de esa dualidad. La IA como motor de avance en medicina o como un posible apoyo emocional, pero simultáneamente como un arma para ciberdelincuentes o como una fuente de conflictos éticos imprevistos, como el de la locutora escocesa. Dilemas nuevos. Y todo esto ocurriendo a una velocidad que apenas da tiempo a asimilarlo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si tuvieras que destilar una idea clave de todo esto que hemos hablado, ¿cuál sería? ¿Qué nos llevamos para reflexionar? Pues mira, quizás la reflexión más importante es sobre nuestra preparación como sociedad. Estamos viendo cómo la IA se expande rapidísimamente y en áreas que son increíblemente sensibles y personales. Hablamos de la salud, de las relaciones sociales, de la seguridad de nuestros datos, de la forma en que se crea y se valida el conocimiento científico. Áreas cruciales. Ante esta penetración tan profunda y tan diversa, que trae a la vez beneficios potenciales enormes y riesgos también muy, muy profundos, la pregunta es, ¿estamos teniendo las conversaciones adecuadas?
¿Estamos realmente preparados para gestionar esta complejidad que emerge? Mientras la tecnología avanza a este ritmo vertiginoso casi por sí sola, ¿qué debate fundamental sobre sus límites éticos, sobre cómo la controlamos democráticamente, sobre cuál es su verdadero potencial a largo plazo, nos estamos dejando en el tintero? Esa sería mi pregunta final.